El libro del profeta Isaías está compuesto por diferentes estilos y por eso se ha pensado, según los biblistas, que fue escrito o por varias personas de una misma escuela o por discípulos del profeta Isaías en sí. Y entonces en cada uno de los bloques se va marcando una diferencia. Y a partir del capítulo 40, el libro del profeta Isaías empieza a hablar de consuelo, no de Consuelo Pérez, ¿verdad? Sino de consolar al pueblo. Y ya en los primeros versículos dice Dios: consuelen a mi pueblo. ¿Y a qué pueblo? A un pueblo que estaba en el destierro. A un pueblo que estaba en el destierro. Y hoy estamos en el capítulo 49. Entonces es parte de estos capítulos del consuelo para el pueblo de Israel. Y tiene cosas realmente hermosísimas, hermanos. Es un anuncio de la vuelta del pueblo de Israel desde Babilonia a Jerusalén para reconstruir la ciudad, sus murallas, sus casas, su palacio y su templo. La gloria del pueblo de Israel era su ciudad de Jerusalén. Y entonces el Señor hace un anuncio de la vuelta del pueblo para que se reconstruya todo. Y entre todo lo que hemos escuchado hoy, hermanos, se dicen cosas muy bonitas. Imaginemos, entre Babilonia y Jerusalén, yo no conozco, ¿verdad? Pero los estudiosos así lo dicen. Y la geografía que nos ayuda mucho a conocer, aunque no vayamos a los lugares, más ahora con todos los recursos que nos da la internet. Entre Babilonia y Jerusalén hay unos desiertos, pero resecos, secos. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios al pueblo para esperanzarlo: pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Prácticamente como pensar en un imposible. Es imposible que los rebaños puedan pastar en el desierto que está entre Babilonia y Jerusalén. Y sin embargo es promesa de Dios. Y el pueblo volvió. Y el pueblo encontró las promesas cumplidas. No sufrirán hambre, no tendrán sed, no los afligirá el calor, porque les conducirá y les acompañará la piedad del Señor. Y así, hermanos, va hablando de cosas hermosas hasta que llega a decir esto. Y la pregunta viene para nosotros: ¿qué creen ustedes? ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? Por lo que tenemos de sentido común, pues definitivamente decimos no, ¿verdad? La experiencia vivida. Sin embargo, hermanos, a lo largo de la historia y a veces no tan lejos de nosotros, pudiera haber casos en que la mamá dejó a los hijos, pero no porque los dejó, los olvidó. Porque la pregunta del Señor es: ¿puede una madre olvidarse de su criatura? Y entonces aprovecha el Señor esta pregunta para decir: yo no me voy a olvidar de mi pueblo. Si mi pueblo es mi criatura, y si el amor de una madre es imperfecto porque es humano, pues ¿cómo será el amor de Dios, que es perfecto porque Él mismo es amor? Y la Cuaresma entonces, hermanos, nos hace ya en esta semana, a partir del domingo pasado, que es el cuarto de la Cuaresma, nos hace tirar los ojos, tirar la mirada hacia la Pascua, para entender que el Señor hace obras grandes, hace cosas misericordiosas por nosotros, y nuestra mirada y nuestro corazón ya se encaminan hacia la cruz y hacia el sepulcro vacío. ¿Puede acaso alguien resucitar a un muerto? Solamente Dios. Y en este caso, el Hijo de Dios, que es nuestra salvación. Y Dios ha realizado lo que para la humanidad es imposible: vencer a la muerte, vencer al pecado, vencer a Satanás, con Jesucristo, que muere y resucita por nosotros. Así que ya esta semana, hermanos, nos hace dirigir la mirada y el corazón hacia la Pascua con mayor intensidad.
Pero en el Santo Evangelio también de estos días, a partir de ayer para en adelante, nos va a presentar un montón de conflictos que tiene que pasar Jesús para llegar hasta el conflicto final, llamémosle así, hasta la corona de este camino conflictivo que le lleva a la cruz para morir por nosotros. Y ya hoy, en los primeros versículos que se han leído hoy, capítulo 5, del 17 al 30, es la lectura de hoy, se habla de 3 motivos por los que persiguen a Jesús. 3 motivos. Primero, porque dice una cosa interesante. Fíjense que cuando uno lee el libro del Génesis, se habla de 7 días para la creación. Son 7 días de la creación, pero el 7º día en este proceso creador habla del descanso de Dios. Y los judíos se quedaron con aquello que Dios descansó y que seguramente Dios no hacía nada el sábado, ¿verdad? Y que por eso tampoco había que hacer nada. Se prohibían ciertos trabajos, todo trabajo, pero ciertos que significaban más algo profundo en la vida de la persona o del pueblo. Por ejemplo, hacer ladrillos estaba prohibidísimo, porque recordaba la esclavitud de los israelitas en Egipto cuando hicieron ladrillos y los cosían para construir aquella gran ciudad. Fue prohibidísimo. Por eso escuchábamos el domingo que cuando Jesús escupe y hace lodo para echarle a los ojos al ciego, lo acusan. Ay, ni que hubiera hecho lodo para hacer ladrillos para construir una ciudad. Apenas imaginemos lo que puede hacer de lodo, un poquito de saliva tirado al suelo. Pero ya lo acusan. Y esas son las acusaciones de las que habla el Evangelio hoy. Fíjense, hermanos, 3 acusaciones. Viola el sábado y llega a decir algo que los judíos no logran entender. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Miren qué bonito. Es que el sábado no se trata de no hacer nada, querrá decir Jesús, porque mi Padre ama el sábado como ama a la humanidad el lunes y el martes. Dios siempre ama, porque Dios es amor y no puede dejar de amar, ¿verdad? Como cuando uno llega a alguna casa, a alguna oficina y de repente cerrado, ¿verdad? Sábado, busca uno el amor de Dios, cerrado, ¿verdad? No, dice Jesús, mi Padre ama siempre, mi Padre actúa siempre, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Y entonces ahí viene la segunda acusación. Le llama Padre a Dios. Imaginemos, le llama Padre a Dios. Y viene la otra acusación. Se iguala con Dios. 3 acusaciones. Así que, hermanos, somos discípulos de un acusado, de un perseguido. Por eso es que no nos debemos asustar cuando padecemos persecución de una o de otra manera, a veces dentro de la misma comunidad, a veces dentro de la misma familia, porque ser seguidores de Jesús es ser seguidores de alguien que fue acusado y de alguien que fue llevado incluso hasta la muerte de la cruz. Y siempre lo he dicho, hermanos, a veces creemos que porque seguimos a Dios y queremos seguir a Jesús, ya ni vamos a estornudar. Ay, yo estornudé hoy, yo que estoy siguiendo a Dios, ahora ya dejo de seguirlo, ¿verdad? Porque estoy estornudando. Y a veces nuestra fe es tan flaca, tan débil, tan llena de pretextos. Y las celebraciones de estos días nos van recordando eso. El triunfo de Jesús llega hasta después de pasar la cruz, hasta después de llegar al extremo de dar la vida, que como el grano de trigo cae en tierra y muere para dar origen a una planta nueva, así es también la vida del Señor y la vida nuestra.
Así que en medio de esta persecución Jesús también se defiende. Y entonces empieza a revelar cosas realmente hermosas. Primero, se revela como juez. El Padre le ha dado al Hijo ser juez, pero el Hijo juzga según lo que le oía al Padre. Bueno, entonces decidite, pues, ¿sos juez o no sos juez? Sí, pero es que como hay una perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el juicio más grande? Y lo dice hoy aquí el Señor. No haber escuchado a Jesús y no haber creído en Él. Y dice unas palabras realmente fuertes. Habrá resurrección para todos. Fíjense lo que dice. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida y los que hicieron el mal resucitarán para la condenación. Podrá decir alguien así, ¿para qué resucitar? Si va a ser resurrección de condenación. Pero es que, hermano, la palabra de Dios nos va instruyendo. No en el miedo de la condenación, sino más bien en la búsqueda de la salvación. Así que la palabra, hermanos, es muy fuerte en estos días y así nos llevará presentando a Jesús en estos conflictos que al final terminarán en la cruz. Pero el sábado santo en la noche cantaremos el himno de victoria de la vida sobre la muerte, de la verdad sobre la mentira y del amor sobre el odio. Resucita Cristo, el Hijo de Dios, y con Él por el bautismo, nos decía el domingo San Pablo, también nosotros morimos con Él y resucitamos con Él. Ya sonó la campana, ¿verdad? Así que vamos dejando aquí la reflexión, pero damos gracias a Dios por su palabra y sobre todo por Cristo, que es fiel hasta la muerte y que nos llama hoy a no olvidar que estamos también nosotros llamados a esa fidelidad en la entrega. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.